Que Dios le bendiga, que Dios lo guarde. Ese es su hermano y amigo y ministro Mario Suazo. Es un honor, es un privilegio, un placer para mí dirigirme ante ustedes por medio de este video y traerle palabra del Señor. En esta noche quiero traer un mensaje, compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, esperando que sea de edificación para cada uno de ustedes. Este es su ministerio, Los Redimidos de Jehová. Y quiero comenzar leyendo un pasaje de la Biblia, el cual se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 20, verso 22. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias en esta hora, pidiéndote que bendigas a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús pido bendición para todos aquellos que nos escuchan a través de este video. Amén y amén. Quiero ponerle como tema a este mensaje: en guerra avisada no muere soldado. En guerra avisada no muere soldado. Quiero comenzar diciendo que estamos en medio de una guerra campante. Y es de suma importancia que usted y yo reconozcamos eso. Necesitamos reforzar nuestra infantería, ya que el enemigo nos está atacando por todos los lados. Es importante entender que esta guerra es espiritual. Y para que la podamos ganar, es importante que usted entienda que se debe pelear espiritualmente. No es una guerra que se pelea a puño limpio, sino que esto se pelea con las armas del espíritu. El mundo espiritual no opera como opera el mundo físico. Es importante que entendamos eso. Es por eso que vemos muchas personas derrotadas, porque no han aprendido este asunto. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como lo declara la carta a los Efesios. Este asunto es un asunto espiritual. Al sacerdote Zorobabel se le dijo: no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Las batallas se pelean en lo espiritual para después manifestarse en el mundo físico. Escuchen bien, estoy hablando de una manera espiritualmente hablando. Vamos a ver algunos principios fundamentales que nos ayudarán a guerrear y por ende nos ayudarán a ganar la batalla espiritual. Como esta es una guerra espiritual, decía ahorita, no se puede pelear con la carne. Y usted y yo sabemos cómo opera la carne. Para entender esto bien a fondo, tenemos que dirigirnos a Gálatas, donde encontramos las manifestaciones de la carne y las manifestaciones del espíritu. Y dice Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 23, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre,
templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando estamos en una guerra espiritual, es importante que entendamos que con armas estamos peleando, ya que Dios no puede ser burlado. Principio número 1. Cuando estamos en guerra no podemos participar en el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Y donde hay pecado, Dios simplemente no se puede glorificar. La Biblia nos enseña que debemos de andar en santidad. Sé santo porque yo soy santo, le dijo Dios al pueblo de Israel. Cuando no hay santidad, no hay victoria. Si hemos pecado, el apóstol Juan nos aconseja a confesarlos. La Biblia establece que el que oculta su pecado no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Principio número 2. Hay que dejar que Dios pelee la batalla. Nosotros tenemos la costumbre de que cuando se levanta una situación, lo último que hacemos es orar. Primero buscamos en cómo resolverlos. Y cuando ya no hallamos la forma, entonces vamos a Dios. Acudimos a cualquier sugerencia, pero nos olvidamos de la oración. Cuando la oración es lo primero que debemos de acudir. Si queremos experimentar victoria, debemos de dejar que sea Dios quien pelee la batalla por nosotros. Él es experto en ganarla. Quiero compartir con ustedes una historia que me llamó mucho la atención. Vamos a leerla. Gloria a Jesús. Después de la derrota, los oficiales de Ben-Hadad le dijeron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso ganaron. Pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras, solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales, recluta otro ejército como el que perdiste. Consigamos la misma cantidad de caballos, carros y guerras y hombres, y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. Sin duda venceremos. Así que el rey Ben-Hadad hizo lo que ellos le sugirieron. La primavera siguiente llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel. Pero esta vez en efecto. Entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía dos pequeños rebaños de cabras a comparación con el inmenso ejército arameo que llevaba la campaña. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo: esto dice el Señor. Los arameos han dicho: el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Los dos ejércitos acamparon uno frente al otro durante 7 días. El séptimo día comenzó la batalla. En un solo día los israelitas mataron a 100,000 soldados arameos de infantería. El resto huyó a la ciudad de Efec, pero las murallas le cayeron encima y mató a otros 27,000 de ellos. Ben-Hadad huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 20, versos 23 al 30. En esta historia, si usted lee el contexto, un poco atrás de lo leído, se dará cuenta que los asirios le declaran la guerra a Israel. Esto ocurre en el reinado del rey Acab. Podemos notar que por la mano poderosa de Dios, Él obtiene la victoria. Pero Dios es un Dios guerrero. Él sabe lo que pasa con estos asuntos de guerra, que el enemigo no se queda quieto después de una derrota. Mire lo que hace Dios. Él manda a su mensajero con el siguiente mensaje al rey. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 22. Hay dicho que dice que en guerra avisada no muere soldado.
Principio número 3. No te duermas, mantente alerta. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. A Timoteo se le dio el siguiente consejo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Según Timoteo capítulo 1, verso 6. Cuando el enemigo ve que ha sido vencido, vuelve con una nueva estrategia. Importante que entendamos esto. Es por eso que el soldado de Dios debe de estar siempre preparado y alerta. Mira lo que pasa cada vez que usted obtiene una victoria. Ellos emplearon una nueva estrategia. Principio número 4. No baje de las montañas. Manténgase en las montañas. Montaña es tipo de búsqueda de Dios. Es tipo de oración espiritualmente hablando. Cuando habla de llanuras, está hablando de lo plano. Óigame bien, lo anivelado. No se mantenga lo anivelado. Procure mantenerse en las montañas. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Nuestro Dios pelea por nosotros cuando reconocemos que no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. Debemos de orar a todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17 declara: orar sin cesar. Debemos de reconocer que el enemigo ha empleado estrategias para vencerlo a usted. Es por eso que debemos de pelear, de depender de Dios, en todo momento y no darle lugar al diablo. Si usted conoce sus debilidades, aprenda a correr de la tentación. No se crea el Superman o la Mujer Maravilla. No tiente a Dios con sus pocas vergüenzas. Si seguimos las estrategias correctas, de seguro que Dios estará con nosotros y la victoria será nuestra. Amén. Veamos una estrategia que es fundamental en una guerra espiritual. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a algunos de las tropas selectas israelitas y la puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó el resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisaí, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ve a mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Esto lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 19, verso 10 al 13. Principio número 5. Dele la guardia a su compañero de milicia. Oremos los unos por los otros. Si usted ve que su hermano está en dificultad, sea espiritual, física o financiera, dele una mano. Ayúdelo. Que ayudando usted a su hermano, se ayuda a usted mismo. No ignore a su hermano cuando está en una situación difícil. Ayúdelo y usted déjese ayudar, que por eso somos un ejército. Esto se pelea unidos, querido amigo, querido hermano que me escucha. Cada quien llevará su propia carga, sí es verdad, pero cuando se hace pesada, no debemos de ignorarlo. Dicen por allí que un pueblo unido jamás será vencido. Gloria a Jesús. Es por eso la importancia que debemos de buscar la presencia de Dios y unirnos los unos con nosotros. Ahora en este día quisiera, dejarle saber que Dios es un Dios misericordioso y que Él espera que usted venga a sus caminos. No espere para mañana, no espere para más tarde. Hoy es el día de salvación para usted. Busque a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Y deje que Él cumpla sus propósitos en su vida. Que Dios le bendiga y que Dios lo guarde. Este ha sido su hermano y ministro Mario Suazo. Buiti Bungio.